¿Todavía te quedan ganas de bailar? Muy buenas noches. Estamos en otro capítulo de Ruta San Pedro del Río. Y esta noche especial tengo a dos riopedrenses muy autóctonos, nacidos en el pueblo. Tengo al señor Juan Pablo Moreno. Es un ícono, hay que entrevistarlo, hay que tenerlo presente porque Juan Pablo yo creo que ya está inmortalizado. Y tenemos también a su hermana, a Isidora Moreno. Así que muchachos, porque somos muchachos, bienvenidos. Gracias. ¿Ah? Gracias. Isidora, empecemos así. ¿A qué te acuerda esta música? Tanto. Me acuerdo Y un personaje. un personaje Ajá. espectacular, don Marco Granado Ruiz, Que andaba con ese violín para arriba y para abajo en esa época. que se lo bailaba, pero eso sí yo. Sí. No le faltaba el violín. Saludos desde aquí, desde San Pedro del Río los saludamos. Donde nos estén viendo, Sí. saludos y la bendición a los tíos. Yo quería invitarlos a ustedes dos porque si hay alguien que son como un estandarte, una insignia del pueblo, son ustedes. Esa familia Moreno. Y lo que hacen los dos, porque Juan Pablo, todos los conocemos por la pólvora y por el toro de candela, la vaca de candela, pero tú siempre has bailado esa burriquita también. También sabrosa, Y ¿verdad? le ponen ¿Por qué un no me son. la trajo ahorita? Pues falta de la producción. La Sí. productora tenemos que hablar con ella a ver qué pasó con la producción. No solo faltó la burriquita. ¿Qué más faltó? El toro candela. El toro de La bola de candela y la candela. bola de candela. Pero ¿eso qué quiere decir? Y los morteros, ¿no? Es lo principal, porque antes de empezar... Juan Pablo sin mortero y no Juan claro. Pablo, ¿ah? Pero Mira. ¿qué quiere decir eso? Ah, Que nos va a tocar hacer otro Nos programa. toca hacer otro claro. programa, claro. trae- Nos toca Ah, hacer otro programa. Hola, se me ha venido la idea de ir comenzando el 1 de diciembre. ¿A qué? ¿Hacer más programas o hacer No, va a programar, pero comenzar como con las navidades, como era San Pedro. con ¿no? la pólvora? A traer la gente, que venga la gente del pueblo. Claro. Con pólvora, que hoy la Dios hablar con los hermanos riopedrenses que están por fuera de otros lados. Para que Mire, se animen a Anime, miren, Claro. estamos con la oración para animar a comer el pueblo. Pues para los que Sí. nos están viendo, que te conocen, pues ya saben de qué estás hablando. Pero para los que no conocen a Juan Pablo es el que ha mantenido la tradición y las costumbres del pueblo, específicamente en una tradición que tenemos nosotros que no la tienen muchos pueblos. Sé que hay otros pueblos por ahí que la tienen, pero no es muy común. Y nosotros en San Pedro del Río jugamos al toro de candela o a la vaca de candela. También, sí. Es un armazón de madera que tiene unos cachos. ¿Y cómo se hace una vaca de candela, Juan Pablo? O sea, antes, cuando yo empecé a la edad más o menos de hace 13 años que yo me escapaba de papá, Ajá. ahí del Leopoldo, papá Leopoldo, y me escapaban del Pinado Alto, imagina, los 31. En ese tiempo se sacaba solamente el 31, que empezaba a hacer el año viejo, ahí en la casa del señor Berto. Ahí llegaba el Pinado Berto, era el famoso de hacer el año viejo. Ok. Muchachos, tienen que ir a traerme la orquesta, nos iban a buscar la orquesta. Ay, pero como entonces estaba el Pinado Eulogio Dávila, Pinado Máximo Moreno, llegaba el doctor Granados, llegaba el finado Américo Borrero, el finado Aparicio. Ahí teníamos todo el día un show porque nosotros pues todavía, yo no había comenzado la morida, no había entrado, sino era un fresco, pero tomaban lo fresco y los otros era comprar tortas, cebollitas, tirarle a Aparicio y hacerlo. ¿Qué son cebollitas? Era una cosita que venía como un papel, como el estilo caramelo coquito, que Ajá. había, pero eso venía lleno de acerrín Ok. y Todavía pólvora. existe. Y uno lo tiraba y eso toteaba, ¿no? Todavía existe. Y Aparicio llegara peleando con... En Caracas no saben lo que es totear. Totear es que explota. Explota y suena duro, porque es que los caraqueños no saben. Totea y dicen, es que toteó duro. No. Dicen los caraqueños que eso de Es totear. que tengo otra, porque Ajá. eso es tarde, pero también, eso conocí yo un señor, un amigo, una gente de Plata. Llegó aquí en octubre, lo conocí ahí de Balcón. Llegó el señor Enrique, de Tortosa. Tortosa. Entonces empezamos, vamos como hasta las 5 de la mañana, de que vayan pasando de Tica. Y me dice, mire, para guardar el carro. Le digo, no, para ir en la casa, ¿cuál es el problema, señor Enrique? Y Enrique y Daniel lo guardaron. Y duramos ya cuando se fueron a ir a las 5 de la mañana, 6 de la mañana para la posada. Digo,
En diciembre vengo para acá, el 31, le contamos cómo era el episodio, ¿no? Y llegó. Yo le esperé el 31, yo le dije, en la casa, llegar a la casa. Yo me paré a la esquina ahí de los Marcos. No, eso ya no viene. Cuando el padre llegó una burbuja. ¿Ah? Qué pueblito bien feo, eran como las 10 de la noche, 31 de diciembre. Iban llegando. Iban llegando y traían en la burbuja cerveza, whisky. Se bajaron. Bueno, después llegan otros hermanos. Pero ellos se quedaron locos del ver. Tenían los otros hermanos a Cristóbal, conocidos. Ellos no traían ni. Digo, papá, ¿y eso que está sonando ahí qué? Yo, no, eso son mortero y pólvora que se vende aquí. Digo, mire, nosotros conocemos otra pólvora en Caracas, pero de otra. De otra forma, de Sí. otra, toques diferentes. Mire, ese señor se pusieron locos y llamaron al hermano. Venite para acá, véngate para acá. Y aquí tenemos a mamá. Conocían a mamá también. Y empezaron, mire, ¿a dónde? Me tocó ir a tocar al compadre acá en esa noche como antes de las 12. Ya el compadre ya cerrado. Compraron pólvora de todas clases, de que tenía ahí, compadre. ¿Por qué en San Pedro somos tan amantes de la pólvora? Yo recuerdo, cuando yo estaba pequeño, que era como una tradición, los 24 y los 31, mi papá me llevaba por la carretera del Vallado. Recuerden que más allá había una bajada terrible, que esa bajada La pared, era- la famosa y pared. eso era un resbaladero horrible. Entonces tenía que irse en el Toyota o en un carro 4x4, porque para allá era fácil, pero de regreso si no venía en un 4x4 era muy complicado. Y nos íbamos a comprar pólvora y traíamos muchísima pólvora el 24 y el 31. Pero esa tradición no era de mi papá. Mi tío Pedro traía pólvora muchísimo y de antes de que mi papá trajera pólvora. ¿De dónde empezó tanto este tema de la pólvora? Porque este hombre, o sea, Eso lo que pasa es que ahí llegaban, por ejemplo, estaba su tío, el doctor Donado. El más entusiasma y hablándolo así. Era su mi tío, sí, y Luis. ajá. Marco ya era maestito, pero pero entonces ahí llegaba. A Marco le gustaba era la música. Sí. Entonces él armaba el grupo de la música. Ahí llegaba, por ejemplo, Elena, Ajá. Elena, Ogelia, todo ese entusiasmar y eso se disfrazaban ella misma. Y ahí mismo, en esa casa, en ese alrededor de Casablanca, ahí afuera, ellos montaban su fiesta y todo. Uno llegaba, porque tome pólvora, tome esto, tome un caramelo, y ahí no salía. Después ya fueron inventando el Festival del Niño, en el parque del Samán. En el Samán iban y tiraban ahí, antes de hacer eso, había una plazoleta que había un campo como de 20 centímetros del Samán. Cuando faltaron eso, salieron juguetes por coñazo ahí. Sí. Pero uno allá se iba. ¿Y tú fuiste a eso, Isidora? No, estaba pequeño. Estaba muy pequeña. Yo estaba más pequeño, sí. Oh, yo no me acuerdo, claro. Yo No. estaba. Bueno, y ahí se hacía el famoso festival. Ya hubieron personas, por ejemplo, había otro señor que también venía de Carigua, de Julio Contreras. Julio Contreras, claro. Él le ayudaba mucho. Había muchos que y se el me dan señor- de este. Y el señor, a mí, yo me acuerdo mucho de Pedro, el de la esquina. Pedro Ignacio. No. Ay, que era muy echador de broma. El de la esquina de la plaza de Pedro la. Suárez. Pedro Suárez. Pedro Suárez. Pero Bueno, Pedro Suárez armaba unas rumbas y una gozadera. Yo tengo unas imágenes, si las consigo se las publico, unas imágenes de Pedro Suárez subido en una camioneta disfrazado con mi tía Lucy y mi tía Elena. eso, Y eso salían hacían a... ¿Qué cosa más? Cuéntame de las caravanas. Isidora, ellos. muchas Isidora, cuéntame qué recuerdas tú de las caravanas de San Pedro. Ni para qué decirlo. ¿Cuándo eran las caravanas? ¿Cuándo era? ¿Cuándo hacíamos caravanas? ¿Cuándo se hacían las Se caravanas? empezaban por lo menos el 15 De diciembre. de diciembre, que eran las misas, empezaban, el 16 empezaban las misas de aguinaldo, ¿verdad? Ajá. Entonces, se hacían el día antes la caravana de cada sector o de a quien le tocaba por lo menos el día 16 siempre tocaba a las instituciones, Ok. siempre, por lo general, Entonces las instituciones tenían que salir un grupo a hacer la caravana por el pueblo. claro. Pero Juan Pablo estaba en todas las caravanas. Él era el personaje de la pólvora, Entonces él no pelaba caravanas. no pelaba caravana. Es que yo las empecé, ¿sabes cuándo empezaba yo las navidades? La caravana del 18 de noviembre, Desde, hasta el 8 de enero. desde la chinita. Sí, claro. ¿Y por qué te decían campana? Porque yo empecé, ya había personas ya moribundos. Yo llegaba y empezaba a ayudar. Donde había un moribundo. Un moribundo, ya personas países, sabiendo que ya estaba listando
Donde una persona que ya estaba así en Sí. las últimas. Y yo le ayudaba y empezaba a ayudar, se moría, ayudaba a limpiar la casa, a armar, a traer la funeraria. Y duraron 9 días completicos. Y yo hay veces me iba para el campo y duraba hasta 3 meses por allá, en un rezo. Un rezo. Un rezo. Eran Era largo el rezo. Pero Y- hablando de eso, mira, la gente en otras partes del país no saben cómo, cómo es el proceso de la muerte para nosotros en el Táchira y sobre todo en los pueblos pequeños. Cuando una persona muere, se le hace el velorio en la casa. En San Pedro el velorio se hace en la sala de la casa. Está la urna con Sus flores, El muerto. sus se le velas, hace sí. el muerto, se le Sí, hace sí. un altar completo y pasa toda la noche. Esa noche todo el pueblo o los allegados vienen a rezar y a compartir con la familia. Sí, claro. Y claro, Juan Pablo estaba en todas. Claro, y más como antes, o todavía lo hay, ¿no? Que en muchas partes acostumbran todavía en el Aquí. campo. Váyase el novillo colorado aquel que está allá, de tal parte. Ajá. Otro en el gallinero allá, más en la gallina, en el gallinero. Entonces era como una celebración la muerte de Claro, una persona. Claro, sí. Porque sí. daban mucha comida, daban Comida, sí. Y otro, miche también, sí, ¿no? sí, por Yo ejemplo. recuerdo un vecino que tenía yo que cuando se moría alguien le compraban 10, 15 cajas de Sí, miche. sí, sí, claro. Y para los que no saben qué es el miche, ¿qué es el miche? El miche es, vamos a hablar primero de la calidad, por ejemplo, del ron. Pero el ron es una cosa Procesada. procesada. En cambio, que el miche ya pasó a ser ahorita bebida artesanal. Antes el que lo ¿Pero llamaban qué aquí es el cachao, miche? ¿De dónde sacan el miche? del guarapo, eso se pone en una molla a derretir panela. Panela. Sí, para que fermente, un guarapo. Papelón para los de Caracas. Papelón. Papelón. Para que fermente, por ahí los tres. Claro, ahora ha habido mucho que la gente, eso lo han. Le han hecho mucho proceso y adelante, Claro, mucho le han metido- guarapo. Sí, pero sí. el de nosotros, ¿cómo se hacía? El de antes. Con- El que se repartía en los velorios. Bueno, Ponían a fermentar la panela. la panela, ajá, el Eso guarapo se llevaba a un alambique. a una alambique, se echaba y se le metía candela. Y el proceso del alambique destilaban y ahí, El vapor es el que va bajando y ahí salía el miche. y ahí salía el miche. Y ese miche, yo recuerdo que le agregaban eneldo. Hay gente que le echa eneldo. Bueno, hay gente que lo vende Y con hay eneldo. otro, pero hay otro Hay uno que llama con litomorreal, el hinojo. 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 Y no, El más famoso es el de hinojo. y no. En Y es todas buenísimo. partes. Ese No, es el- bueno. el- Ese es buenísimo, ese ¿verdad? es buenísimo. ¿Cuál es el El que mejor- más te gusta a ti? El mejor, el famoso, es el de eneldo para los gases. ¿Sí? Sí. Bueno, mi abuelo, por lo menos mi abuelo, no se pelaban una garrafita, un tomito para antes del almuerzo, un tomito para después del almuerzo, ¿no? Pero, Buenísimo. Buenísimo. Pero saben que a mí en serio me llamaba la atención, y me llama la atención que en estos lugares pareciera que celebramos la muerte. Porque, bueno, alguien murió, es una tristeza, pero la fiesta que se hacía, o sea, como dices tú, se mataba un novillo, las gallinas y todo, muy, muy interesante. Ajá, pero cuéntenme, ¿quién eran tu papá y tu mamá? Mi papá se llamaba Félix Leopoldo Moreno Rangel y mi madre se llamaba Aliria Inés Moreno. Aliria de Moreno. Inés. Aliria Inés de Moreno. Chacón de Moreno. Y tu papá era Leopoldo Moreno. Moreno. ¿De dónde eran ellos? Mi papá, Papá era de aquí del cerro, del Moreno del Cerro, hijo de Félix Baloy Moreno y Ajá. de Isidora Rangel de Moreno. Él Eran sí los era de aquí, padres. neto de San Pedro. Ok. En cambio, mamá era de aquí donde llaman gallinero, por ahí hay una parte que. por aquí que de tiene- los lados, sí. Más bien no ella es propiamente la pertenecía a cantera, Lobatera. sino para arriba, para allá. Ah, ella pertenecía más al Lobatera, municipio de sí. Lobatera. Lobatera. Sí, sí. Ella pertenecía. Y Pero los se- abuelos. los Se papás- juntaron acá y ¿cuántos se casaron? Se casaron. Ella venía siendo como cuando según se casaron con mamá con papá, ella venía siendo como ella y papá. Porque Pues- ella tenía 15 años y papá tenía 30. Ah, le llevaba 15 años Sí. al muérgano, Sí. ¿no? No, papá, lo que pasa es que papá era un ruiseñor, dice. Un ruiseñor. Sí. Ah, bueno, en esa época no era mucho Sí. ruiseñor. Ahora no pueden haber ruiseñores. ¿Y Bien. cuántos hermanos, cuántos hijos tuvieron? Del matrimonio 10 y hay como 5 por fuera. Y hay una pregunta mala ahí que dice, ¿y todos vivos? Y decía el colombiano, no, unos como huevados, pero... pero bueno, no era... 10, ¿cuántos quedan?
El matrimonio 8 y de los otros quedan 4. ¿Quién es el mayor o la mayor? Nieves. Nieves es la mayor. Después de Nieves, ¿quién viene? Viene Polo, después viene Juan Pablo, luego viene Raúl, Miguel, que Dios lo tenga en los reinos. Ajá. Raúl, No, Raúl, ya me dijiste. No, pero después venía era- Miguel. Primero era Miguel. Miguel. Después Miguel. era Raúl. Ajá, O sea que Raúl es menor que Miguel. Ajá. Después viene mi persona, después viene Emma. Después viene Tulio Tulio y y después Álvaro. Álvaro. Y así son. La lluvia. Esto es improvisado, como un buen podcast. Improvisamos y nos movimos un poco porque la lluvia nos corrió del escenario donde estábamos, pero seguimos aquí. Pero bienvenida sea. ¿Y ustedes recuerdan por dónde íbamos? Íbamos por los hermanos, que estábamos la hablando de los familia hermanos, eran 10, quedan 8, la mayor es Nieves y el menor es Álvaro. Álvaro. Y Isidora, ¿qué es lo que más te gusta a ti de San Pedro del Río? ¿Qué es lo que tiene San Pedro que la gente como que todo el que llegas no se quiere ir? Bueno, para mí, ¿Qué es lo que más te gusta a ti de San Pedro? para mí, ¿cómo le dijera yo? El compartir con la gente, ¿sí? A mí me parece que es una cosa muy extraña, yo te voy a interrumpir. Porque yo tengo los mejores recuerdos de mi vida, de mi infancia, en San Pedro del Río. Pero entonces, San Pedro del Río, o sea, somos un pueblo pequeño. A veces nos tiramos durísimo todos entre todos. Pero llega Navidad, y parece que se nos olvida todos y todos nos salimos y todos nos abrazamos. Y un dato muy interesante que a mí se me quedó grabado en la memoria cuando yo estaba muy pequeño. El 31 de diciembre, en la Casa Blanca de la familia Granados, nos dábamos el abrazo. Y mi papá me agarraba de la mano y bajábamos una cuadra hasta la bodega, hasta la esquina de donde Berta, que en paz descanse mi querida Berta Casanova, De la en esa posada. esquina, en la esquina donde está la señora Julia, ahí abajo. Y era ese gentío en la calle y todo el mundo se abrazaba con todo el mundo. Sí. O sea, en esa época era muchísima gente en las calles y todos se daban el abrazo con todos. Era una cosa, era una familiaridad, era una alegría, una algarabía, era la música, era una cosa espectacular. Y para mí esa es una de las cosas que yo más recuerdo de mi infancia, que me marcaron, que era muy, muy, muy positivo, muy emocionante. ¿Qué te marcó a ti? Claro, ahí recuerda que ahí era, toda la gente bajaba, y ahí era donde estaba Esa es que la esquina del sabor en esa época. y ahí es donde se quemaba el año viejo, ¿no? Ajá. Ahí. Entonces la gente esperaba eso. Pero, ¿y qué recuerdas tú que era lo que más te gustaba? Así como que te marcó, que te acuerdas de San Pedro, de tu época de infancia. De mi época, imagínense, cuando me vestían de pastorcita. De Ajá. pastorcita, yo me disfrazaba también. Yo también me disfracé. Es más, cuando yo tuve a mis hijas, Ajá. mis hijas le tenían miedo a los disfrazados. Y entonces cuando yo llegaba a la casa, ellas me preguntaban que dónde estaba yo. Te habías perdido. Se escondían, las muchachas se escondían cuando bajábamos en las caravanas, porque les daba miedo. Porque en las caravanas teníamos la costumbre de disfrazarnos todos y salir un grupo de disfrazados compartiendo con la caravana de las misas de aguinaldo. Y es que desde el 15 de diciembre en adelante era una sola fiesta. Y a veces se gozaba porque a veces adivinaban quién. Cállese. Porque adivinaban, ¿no? Se adivinaba por los zapatos o alguna. O el caminado, ¿no? Y entonces, Me recuerdo el disfraz. ¿Ah? ¿De qué disfrazado te recuerdas? Ya murió. Estaba con perdón tu ciudad. Y andaba al mirado Pedro. Ahí, él andaba ahí, no tomaba, pero él vendiendo la. ¿Cuál Pedro? Pero Pedrito, el que abría las Durán, calles. Pedrito Durán. Ajá. Y llegaba, estaba al mirado rentando. Y el carro atrás, con una cañada. Y Pedro le vino para acá en la cruz y buscó un palo grueso. Lo siguió.
le dio tanto el palazo que se quitó, trae tanto la careta. Le quitó la careta Él mismo se la quitó, no aguantó, se puso a llorar. del palazo que le dio. Claro. Ah, pues ya lo tenía fastidiado. Claro, ¿no? Cosas Es que que pasan en las caravanas, cosas que pasan en El diciembre. único que agarró fue a Pedro, claro, el Pedro Claro. la era bien de la... Pero ya estaba fastidiado. Esas son anécdotas que nos pasan a No. nosotros. Además que en las caravanas repartíamos caramelos. Sí. Repartimos todavía caramelos. Sí, Repartíamos miche. Michito. Salíamos por las caravanas y repartiendo en las casas. No lo hacíamos, todavía lo seguimos haciendo. Y todavía se hace. Lo vamos. Y se puede hacer. y vamos a seguir Y se puede, manteniendo. sí, claro. Para eso estamos Claro, haciendo la esto, ¿no? tradición. Y se puede hacer. Ojalá que volviéramos. Zulay también. Hubo una época en que le hicieron unas adultas, ¿verdad, Zulay? Vestirnos de pastorcita, que eso era tan bonito, o es tan Claro. bonito, con sus alpargatas, las faldas bien bonitas. Sí, yo la he visto a ella vestida de Sí. pastorcita. Estaba Vertica. Vertica también. Casanova, todos. Y Francis, todas así. Todos. En el 2012 estuvimos en una caravana en San Juan de Colón, en la feria de San Juan de Colón, y ellas estaban todas vestidas de pastorcita, montadas en la carroza, representando a San Pedro del Río. Es que mire, para mí eso es algo, yo a veces, como mi mamá a veces me castigaba, entonces yo me quedaba ahí en la casa y cuando venía la caravana yo me ponía mis faldas de estas que se reparten en los cumpleaños Ajá. y me ponía mi máscara y entonces me ponía a bailar ahí cuando pasara la caravana porque como yo no había podido ir a la caravana. La caravana salía aprovechada cuando estaba enfrente de la casa. Es más, hasta bailábamos la vaca, ¿se acuerda que también? Entonces el turista o la gente que viene de afuera y ve estas costumbres de nosotros, ve esta alegría que compartimos Sí. toda la Navidad, ve esta emoción y que nos la disfrutamos completamente. Entonces se quedan pegados, quieren más. Y eso sin contar dos cosas que tenemos en San Pedro que son famosísimas. La quema de pólvora y la quema de los años viejos. Empecemos con el año viejo. ¿Cómo se hace un año viejo, Juan Pablo? ¿Qué es un año viejo? El año viejo aquí nosotros lo llamamos el año viejo, ¿no? Lo que hacen por allá en el centro o en otras partes del mundo, lo que se llama el Juda. Que el Juda lo que llaman es el Semana Santa. Semana Queman Santa. el Judas en Semana Santa. Sí. Nosotros quemamos el año viejo. El año viejo, por despedir todo lo negativo que Sacar hubo todo durante lo el año que negativo. se acabó, sí. Exacto. ¿Vio? ¿Cómo se hace un año viejo? ¿De qué está compuesto un año viejo? El año viejo se empieza, lo primero que hay que salir a buscar son una horqueta Una horqueta. de madera. Una horqueta es un palo dividido en dos, Sí. que esos dos palos van a representar las piernas. Las piernas, sí. Ahí metemos el pantalón. Ahí metemos el Y de pantalón. ahí arriba empezamos a... Ahí se arma y se pone una bota de... Bueno, el que zapato vea más ligero. cerquita se le baja. No, de caucho, de lo que sea. sí, y se rellena de acerrín. Ajá. Antes había... Antes había papel periódico. No, yo sí eso lo he evitado mucho porque eso se desgasta muy rápido. A mí me gusta es que quede apretado. El ¿sí? que no sabe es que no sabe. El papel periódico no sirve para el año viejo, se gasta muy rápido. Tiene que ser acerrín, para que queme parejito. Claro, pues que dure quemando. También había antes, pero ya eso no sé, ¿recuerdas esos colchones de paja? Los O la colchones de venía paja. la losa, de esas que traían importada. Claro. Eso venían los cabones y una paja. Y todo eso se mete bien ajustado, que quede bien apretadito, bien apretadito. Y dentro de eso van... Como esta, mire, como esta bien Eso, apretada. bien apretadito. Y eso lleva la pólvora. Los morteros. A mí me ha gustado de un principio, yo lo aprendí, eso del vinado Huerto, vuelvo y le repito, el vinado Ajá. Huerto. Yo, con él fue que yo aprendí. Y el vinado Huerto lo agarraba después ya uno, mira, vaya metiendo aquí, pero tiene que quedar bien apretado. Y cualquier cosa que uno no le queda mal, le daba, porque eso era Claro. eso era como el papá. Y aparte de los morteros se le mete que raspa o lo que haya. Pólvora recámaras también, si hay recámaras le mete Yo la recámaras. tengo agarrado con los caraqueños. Fosforitos por los caraqueños. Yo, por ejemplo, Aquí se llaman raspa. usted mismo se ha dado cuenta que aquí no me han podido la competencia, porque yo le meto hasta 1,5 gruesas, 2 gruesas de mortero. Que es una gruesa. Son 144 morteros, Una gruesa. una gruesa. Lleva un año viejo, para que tengan idea de lo que es. Pero hay Y veces eso que es- le meten hasta 288. Claro, ¿no? y eso se quema después el 31, después de las 12. Aquí esperamos sí que todo el mundo se dé el abrazo en las casas, Ajá. a las 12, 2:30 más o menos, yo le digo a las 2:30, se baja ahí. Y bajan
Actualmente se hace en la esquina de las Mercedes. De la Mercedes. Que antes también se hacía ahí, ¿no? Pero es que hay un episodio, mire, cuando hubo un año que, no me acuerdo qué fecha, que murió Doña Ana, la mamá de Forán, Ok. Yo hice el año viejo y se murió la viejita. Entonces yo por respeto, de todas maneras yo fui y le dije a ellos allá, a Forán, que yo iba a quemar el año viejo en la Pazuela. Y ellos me dijeron, yo no, esa es la tradición, eso hay. Y yo me llevé el año, por respeto, llevé el año viejo allá a la tradición. Para allá, la plaza. Allá, a la canchita. Ajá. Y allá lo prendió. Y no prendió el año Lo viejo. prendió. Cosas que pasan. ¿Ah? Cosas que pasan. Sería... pues, Eso no, me diste pie ahora para hacer otra pregunta. ajá. Pero, O sea, pero yo digo... tienen que recordarme, a ver, reproductor, me recuerdan después de hacer la pregunta de las cosas misteriosas de San Pedro. Pero antes de ir para allá, y la quema de pólvora, Isidora. Excelente. Me acuerdo yo la primera quema de pólvora que fue ahí en las Mercedes. En las Mercedes. Cuando el burro, ¿verdad, Zulay? Bellísimo. Eso fue, yo tengo creo que fotos. ¿Cómo era el burro? Claro, como un burro. Y botaba pólvora por todos lados, ¿no? Ajá. Se aprendían, era una figura de un burro, era una Un marco, sí, un marco de una figura hecha en pólvora. Sí. Y la prendían. Claro. ¿Y por dónde echaba candela? Por todos lados. Por todas las piezas, hasta por Cardán. Cardán también echaba Que pólvora. también, claro, el Por Cardán. todo- buenísima. Esas quemas de pólvora ahí, ¿verdad? Y antes venían con unos, yo me acuerdo que venían También, unos mira, eso no se espirales, pusieron eso, lo que dice... unos espirales, Unas y otros espirales. decían feliz año y me San quemaba. Pedro del Río Ah, decía... ese sí era en la canchita ya. No, pero no, ese le pusieron ahí en la esquina, ¿verdad? De esquina a esquina. Río Pedrense, Ajá, de no sé esquina a qué. esquina. Ahí, y ahí pusieron lo que dice usted. ¿De dónde arrancó ese cuento? ¿Qué saben ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Saben de dónde arrancó eso de la quema de pólvora? Ellos empezaron a venir, por ejemplo, primero fueron aquí de los Morenos, aquí abajo, empezaron a traer. Ajá. Después dijeron, no, pero vamos a hacer nosotros para el otro año. Y ahí empezó el vino Neún Mora, creo que fue con la idea, el doctor Anao y muchos ríos. No, pero vamos a hacer recogida, aportaron. Porque San Pedro toda la vida le ha gustado la pólvora, entonces Y empezaron la a traer. gente se acostumbró, ¿no? Claro. Porque preguntan por la quema No, de hace unos días publiqué una foto de un mortero de colores en la mitad de la calle Real y todo el mundo recuerda la quema de pólvora. Porque vino mucha gente después, se convirtió en una tradición los 28, 29 de diciembre, hacíamos la quema de pólvora y venía mucha gente. Llegó un momento en que era casi incontenible la cantidad de gente que llegaba a San Pedro, pero después les tengo otra gente que nos va a contar más de eso. Pero pasaba lo siguiente, que en ese tiempo se fue llevando a la tradición varios años, el mismo 31, el tico de quemar el año viejo, venía al miniquema de pólvora. Al principio era el 31. Sí, y ya, Claro. ya la gente de Michelena, de Lobatera, de Santón se venían para acá, para pasarlo, para recibir la Pero Navidad. después se volvió más comercial porque venía mucha gente. Se comercializó. Lo tuvieron que hacer otro Sí. día que no fuera el 31. Claro. Pues yo me acuerdo que hubo una que vino el Pollo Brito. Pues sí, El Pollo Brito vino, ese vino a en San la Pedro, Pazuela. a la plazuela. ¿Se acuerdan de alguna quema, alguna especial que te acuerdes tú? Bueno, esa, ¿La del Pollo Brito? No, la primera, la primera. la primera para mí fue Inolvidable. inolvidable. No, casi estuve en yo estaba en todas casi. Sí. Pues En claro. esa área, lo de la Pazuela. Tuve una acta, casualmente con el doctor Anao. Allá en la arquería de allá. que En la van a arquería meter- de la canchita. Sí, Ajá. pero estaba uno gentío aquí a este lado, todo de punta a punta. Y empezamos, préndelo desde la tarima. Y nosotros prendiendo y metiendo aquí, metiendo allá, metiendo. En una se cayó una chispa y cayó aquí la pólvora, el otro poco pólvora que hay aquí. Y se prendió todo. Se prendió todo, pero la gente pensó que todo era El espectáculo. el espectáculo, empezaron a hacer plan de... En el último segmento, Juan Pablo, voy a empezar contigo, Isidora, porque si no, Juan Pablo no te va a dejar hablar. Y eso que no le hemos dado aguamiel, del que le gusta a él, le hubiéramos dado aguamiel, no deja hablar a más nadie. Ni hubiera dejado hablar a mí, hubiese hecho el monólogo Juan Pablo solo. Yo no sabía que vos tenías esas actitudes así de locutor y de toda vaina, Juan Pablo. Me vas a lanzarme como alcalde o eso para que... Sí, eso es lo que te falta. Y gana, y gana. Y gana. Isidora, nos queda el último segmento.
¿qué le podemos recomendar a los riopedrenses? Porque últimamente la situación, que no es un misterio, que todos sabemos la situación, pues muchos se han ido, muchos están en otras latitudes, otras geografías, en otros países, pero hay una frase que acuñó el doctor Granados que dice que San Pedro es el pueblo Que se negó a morir. que se negó a morir. Entonces seguimos dando la batalla de San Pedro. ¿Qué le podíamos decir a esa gente? Bueno, invitarlos de nuevo, que se acerquen, que San Pedro está vivo. Aquí esperamos que en estas Navidades que se aproximan, Los que puedan venir, que vengan. que vengan exactamente y hacer lo mismo que hacíamos en aquellos años bellos Irnos de caravana, de caravana, A las de misas. disfraces. de disfraces. De disfraces, sí, siempre era en la Plaza Bolívar, desde el 15, todos Hasta el ahí, 24. claro, hasta el 24. Esperamos que eso vuelva. Claro. Así que Nosotros nos vamos a encargar de que nosotros vamos a estar aquí haciendo lo que suceda. Lo que necesitamos es que nos vengan a acompañar. Y lo que nos puedan venir, pues estén pendientes de nosotros en las redes y recuerden todo esto, porque vamos a planear un reencuentro de riopedrenses. No sé si este año nos dé chance, porque ya estamos muy montados en diciembre, pero para el próximo año, el 2022, deberíamos tener el gran reencuentro de riopedrenses en San Pedro del Río, donde tengamos una cena navideña, todos los que nos hemos ido y los que regresamos, y sentarnos a comer juntos como hermanos que somos en San Pedro del Río, una cena navideña en las calles, carajo. los esperamos. Así es. ¿Y tú, Juan Pablo? ¿Tú vas a estar ahí pendiente para ponerles qué? Bueno, como hijo de San Pedro del Río, neto, rabiseco, invito a todos nuestros coterráneos que se fueron para otras partes, también se fueron a buscar el porvenir por allá, a otras tierras, pero ya saben que aquí vuelvan a regresar, cuando vuelvan a su pueblo, también a los turistas que lo están viendo, que vean a nivel mundial del mundo, que vengan a este pueblo también para que los que lo Disfruten. conocen, hay mucha gente que ha conocido a este pueblo, este terruño, pueblito, y los que no, que vengan, que son buenos recibidos, que hay muchos negocios, hay artesanas, hay restaurantes, que todos son de aquí del pueblo, con el sudor de la frente han levantado todos sus negocios y aquí serán recibidos por todos. Y aquí seguimos aguantando con pandemia o sin pandemia, aquí vamos. No importa, lo interesante es creer en Dios y en la Santísima Trinidad. Exactamente. Entonces, le dejamos la sorpresa a la gente. Niñas, necesito que me ayuden porque esos vasitos Estorba. les van a estorbar. Agarre, Juan Pablo, brindemos. Ah, no. Es que no hemos brindado. Ay, Salud. salud. Por los riopedrenses que están los por fuera. riopedrenses que están por fuera, por un mejor Y San Pedro, para que vuelvan por aquí. porque sigamos creciendo, porque es el pueblo que se negó a morir. Y bueno, Y no va a morir, y no va a morir. no, No va a morir. no, ni por nada. Esto es para que se recuerden los riopedrenses que están por fuera. Ah, estoy yo.